Bienvenido a otro estudio bíblico más de Testimonio a la Verdad. Esperemos que tú y tu familia en esta hora se encuentren bien. Gracias por compartir nuestro video, dándole like y comentándolo. Y otra cosa, que aquí en este canal no creemos ni decimos que Jehová es un Anunnaki, ni mucho menos que Jehová es un extraterrestre o un reptiliano. Aquí decimos en este canal, en múltiples ocasiones, que Jehová es la ley que hoy en día rige el mundo. Sí, y también queremos recordar de que nosotros no somos religiosos. Aunque sonemos como religiosos, porque ya dijimos que en este mundo a Dios lo volvieron una religión. Entonces, ¿qué pasa? Si usted está buscando doctrina que se conformen a tu estilo de vida, aquí hay montones de personas, montones de pastores, como por ejemplo el pastor Felipe Santiago Canepa. Él es un siervo de Jesucristo, que el Señor le entregó un ministerio. Usted pueden seguirlo, su canal se llama En Honor a la Verdad. Él te va a nutrir de mucho conocimiento bíblico y de la palabra de Dios, y te va a enseñar a ti el camino conforme a la doctrina de Jesucristo. Lo pueden seguir. También, si no le agrada el pastor Felipe, entonces aquí está el doctor Armando Aldulcín. Ahí está. Él es otro hombre del Señor que Dios lo puso a que administrara a sus ovejas. Ustedes lo pueden seguir. Es muy conocedor de la palabra de Dios. Si tampoco le gusta a él, entonces ahí está el doctor Javier Palacio. Sí, Javier Palacio. Entonces te puedes congregar con él. Él te va a nutrir del conocimiento de Dios y que tú sepas quién es el verdadero Dios y no te confundan. ¿Ok? Entonces, aquí hay montones de personas y pastores que son hombres de Dios. Entonces, aquí hay 3 personas que tú te puedes divertir. Porque eso es lo mejor del mundo. Exacto. Divertirte y tener tu salvación segura. Bajo el colchón. Sí, eso es lo mejor del mundo. Reírte de las demás personas y burlarte y tener tu salvación. Entonces ahí están estos 3 individuos que se llaman, yo no sé si son pastores o qué es lo que son, pero ellos están por aquí por internet y lo siguen mucho, así que lo pueden seguir. Todo aquel que quiera reírse y tener su salvación segura. Ok, él se llama Elmer Scott, Edgar Escobar y el otro es Daniel Torres. Exacto, entonces lo pueden seguir a ellos 3. Ok, así en YouTube, ustedes ponen en YouTube el nombre de ellos y le va a salir de una vez. Ok, entonces dicho esto, queremos empezar este estudio bíblico dándole una revelación a ustedes de que queremos que ustedes sepan que la Biblia se puede utilizar de 2 maneras, o se usa de 2 maneras. La primera es que la Biblia es un libro que te puede servir a ti de mucha bendición, para ti y tu familia, y tú te nutres de mucho conocimiento, porque nosotros tenemos un conocimiento bíblico porque fue de la Biblia que nosotros lo recibimos. Sí, siempre y cuando la persona sepa de qué se trata. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, nosotros también nos enseña la vida. La vida a nosotros nos enseña. No solamente la Biblia. Entonces, hicimos una combinación de la vida
y la Biblia, porque la Biblia te da mucho conocimiento Exacto. al ser humano. No te lo puedo decir que no. ¿Ok? Entonces la otra manera es que la Biblia es una arma. Y cuando te digo una arma, no te estoy hablando que es una arma cortopulsante. Exacto. ¿Ok? Ni tampoco es una arma de fuego. La Biblia no es un arma de fuego. ¿Ok? Es una arma más poderosa que eso. Es una arma que es mental y psicológicamente. ¿Ok? Entonces, ya para tu pastor o el pastor que entiende y tiene el conocimiento de qué se trata la Biblia, y nosotros somos inmunes. Ya la Biblia dejó de ser una arma para nosotros. Y para el pastor. Y para el pastor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esa arma, la Biblia ya es una arma para ti, para el feligrés. Porque el feligrés no tiene Biblia, no sabe Biblia, no entiende la Biblia, no sabe de qué se trata. El feligrés cree que todo lo que está escrito en la Biblia es verdadero. Es una historia la Biblia que te cuentan a ti, una historia de algo. Entonces, es una historia, eso es como, por ejemplo, que hagan una película de la vida real de una persona. No todo lo que narra esa película va a ser verdadero. Exacto. Pero te dicen a ti que de la vida real va a haber escenas que son verdaderas y otras que no. Entonces, así mismo es. No estamos diciendo a la gente que no crea. Ok, tú no tienes que creernos, por eso dimos la referencia. Ok, al principio te mostramos varios pastores para que tú los sigas a ellos. No tienes que seguirnos a nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que la Biblia se trata de Dios. Nosotros no creemos eso. ¿Ok? Entonces tú te estarías preguntando, ¿y de qué se trata la Biblia? Exacto. La Biblia se trata de naciones, reyes y leyes para regirte a ti y las naciones. Con vara de hierro. Sí, para que tú puedas convivir en esta selva de cemento. Eso es lo que yo entiendo. Y yo estoy seguro que tu pastor también. Lo que pasa es que él no te lo va a decir. Que de momento que tú sepas eso, ya Dejó de ser un arma para el feligrés. exacto. Entonces, no. Entonces, si un pastor, después que ve este video y él vea que lo que se dice aquí es verdadero, él no va a desistir a lo que él cree y a lo que él Enseña y ha enseñado durante los años. No. ¿Por qué? Porque él sabe de qué se trata. Ok, él sabe, él no va a desistir. Tú nunca has visto eso. Un pastor desistió. Exacto. Ay, yo estaba equivocado. ¿No es que hay montones de denominaciones? Hay montones de denominaciones y cada vez hay más. ¿Ok? Entonces la Biblia es para el feligrés una arma que el feligrés tiene que sujetarse y no puede hablarle mentira tú, porque el mentiroso no entra al reino, eso tú lo sabes. Que todo lo que está ahí es verdad y yo tengo que sujetarme. Y literal. Sí, porque es una arma para ti. Del momento en aquel que tú entiendas de qué se trata, entonces tú vas a decir que el Señor a ti te entregó un ministerio en tus manos. Porque ya tú sabes de qué se trata. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Porque el ser humano tiende a acudir a su propio beneficio propio. Exacto. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Me voy a enriquecer de esto. Me voy a enriquecer ahora de esto y le voy a hablar a las ovejitas Lo que está aquí lo que está aquí escrito literalmente. Sí. Y no decirle a las ovejitas de qué se trata. Exactamente. Porque ese conocimiento no es para ustedes. Entonces nosotros estamos aquí por amor a ustedes. Decirle a ustedes lo que nosotros recibimos por gracia, como está en la Biblia. Exacto. Se lo damos a ustedes. Tú no tienes que creerme a mí. Sigue creyendo a tu pastor, no importa, no hay problema. Aquí no te vamos a juzgar que vas a ir por un infierno, sí, o que tienes que ponerte de cierta manera o hacer ciertos rituales. Exacto. Entonces, también queremos que sepan que nosotros no vamos a estar aquí la vida entera. No. Aquí es por un tiempo. Dándole el conocimiento a ellos de qué se trata. De qué se trata. Y cuando tú sepas, créeme, cuando tú sepas de qué se trata, tú no vas a volver a tener sed jamás. Ni a escuchar a hombre alguno en la tierra. En la vida. Ok. Eso yo te lo aseguro a ti. Como que algún día me voy a morir.
Entonces, para empezar este video, o este estudio, Exacto. que lo vamos a llamar, ¿qué es la fe? Sí. Muy interesante ese video, este estudio bíblico. Y tú sabes que hay mucha gente que han estudiado la Biblia de una forma literal. Lo que piensan que la Biblia se escribió literalmente. Y lo que han estudiado y lo que tú has escuchado por tu pastor o por tu líder o por tu maestro, va a citar el siguiente versículo, que es Hebreos 11:1. Va a decir, pero eso es fácil, ¿qué es la fe? Ahí está escrito en Hebreos 11:1. Ve que ustedes lo han entendido. Sí. Y ahí lo entiende bien clarito, bien perfectamente, qué significa que es la fe, pero no te remonta ni a los tiempos, ni a las edades, ni estudia el griego, ni el hebreo, para entender ese versículo. Sí, Para entender eso. Ahí no hay que remontarse para nada. Tú, que siempre vives diciendo que hay que remontarse, que hay que estudiar el hebreo, señores, ¿ok? Ok, hay que al hebreo original. Sino el griego original. Pero aquí no hay que remontarse aquí. En ese versículo. No, eso está clarito. Eso lo leemos y lo entendemos clarito. ¿Y qué dice ese versículo? Dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para algunos, ya este estudio bíblico ya se terminó. Ya, terminamos. Ya terminamos, ¿cierto? Para ti, que sabe Biblia, ya terminamos. Y recoja, muchachos, que ya terminamos. Ya le desbaraté ya su doctrina que ustedes vienen por ahí. Sí. ¿Verdad? Entonces aquí, señores, ese versículo, nosotros vamos a profundizar en él. ¿Ok? Aquí, en ese versículo. Pero antes de profundizar en ese verso, queremos irnos a Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Sí. 14 y 15. Sí, y vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dijo quién? Jesucristo, hablando aquí a Nicodemo. Sí. Él le dice aquí en Juan 3, pero aquí nosotros queremos que tú entiendas, o cuando sea que tú lo entiendas, de lo que él está hablando ahí. Cuando nosotros lo personal entendimos qué es lo que él está diciendo, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Exacto. Y no en la cruz, de que en la cruz levantado, no es eso que él está hablando. Es exaltado, glorificado. Eso que quiere decir Jesucristo. Entonces, que es necesario, él está diciendo a Nicodemo. Exacto. ¿Entiende? Que así como ustedes exaltaron la serpiente, o sea, las leyes, así es necesario que el Hijo del Hombre sea exaltado y glorificado. Exacto. Dijo Jesucristo. Pero, ¿qué pasa aquí? Que la vida, como ya le dijimos, que la vida a nosotros nos ha enseñado, Y a ellos. y al mundo, de que un hombre es imposible agradarle a todo el mundo. Eso es imposible. Tú te jactas y dices que tú no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Otros dicen, yo no soy billete de 100. Exacto. Aquí en América, en Norteamérica, dicen así: yo no soy un billete de 100 para agradar a todo el mundo. O sea que la gente sabe. Al final de la jornada la gente sabe. Entonces, de que una persona, un hombre o una mujer, no le va a agradar a todo el mundo. no.
¿Por qué te decimos eso? Pues recuérdate tú que ni tú mismo te agrada tú. Tú que me estás viendo, ni tú mismo te agrada al 100%, porque hay cosas tuyas que tú dices, yo tengo que mejorarlas. Que cambiarlo. Que cambiarlo. Eso no me gusta de mí. Esto no me gusta de mí. Por tal cosa. O mi pareja o Pues, alguien que sí. me dice a mí no me gusta tal cosa tuya, tiene que cambiar eso o mejorarlo, porque eso siempre ha estado ahí. Tu actitud, tu forma de ser, no se va ahí. Sí. Se va mejorando. Por ejemplo, yo lo personal, a mí no me gusta el carácter mío, yo tengo un carácter fuerte. No sé si usted lo ha notado. Pero aquí no me gusta, pero yo tengo que como que utilizarlo para decirle a la gente que lo han engañado, todas estas cosas, religiones y lo tengo que utilizar, ya que lo tengo, porque es algo que yo quisiera mejorarlo y la vida es así, tú tienes que mejorar y ser el mejor ser humano. Ok, entonces, ¿cómo tú esperas que venga un hombre que todo el mundo guste de ese hombre? Es imposible. ¿Cómo? Si ni tú mismo te gusta tú mismo al 100%. Entonces aquí vemos que Jesucristo, Él no está hablando de un hombre. De él mismo. Él no está hablando de Él mismo. Porque Él sabe eso. Créeme que Él lo sabe. Porque si yo lo sé y tú lo sabes, Él también lo sabe. Porque la Biblia también te lo dice. En una dice un bien por ahí. ¿Y qué hicieron esa gente? Lo afuerearon de ahí. Vete de aquí. No te queremos. No te queremos aquí. ¿Y qué dice un bien? ¿Qué te quiere decir la Biblia a ti ahí? Que el ser no, es imposible. Ok, entonces vemos aquí Jesucristo aquí en el verso 14. Con lo que le está diciendo a Nicodemo. Exacto. Que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero si analizamos eso y como se lo estamos diciendo a ustedes, le estamos diciendo que ese Hijo de Hombre que Jesucristo está hablando no es un hombre corpóreo. Sí. Que tú digas eso, porque hay ley establecida que un hombre no le va a caer bien a todo el mundo. Entonces, ¿de qué está hablando Jesucristo aquí cuando Él le dice a Nicodemo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ajá. ¿De qué está hablando él ahí? Sí, exactamente. Entonces, ¿de qué está hablando Jesucristo ahí? De el bien que está en cada hombre. De el bien. Entonces, cuando tú entiendes ese solo verso, eso te liberta a ti. Te liberta de toda esta mentira. Te hace tolerante. Te hace tolerante. Fulanito puede tener una estatua de Baphomet en su casa. Eso no hace nada. O que fulanito tiene montones de santos y le prende vela. Eso no importa. Para mí no me importa de que yo entendí eso. Exacto. Ok, y usted va a entender, cuando usted escuche este video, usted va a entender por qué se lo estamos diciendo. Pero desde que yo entendí es ese solo verso, eso a mí me libertó. Eso. Por eso es que usted no ve a nosotros que ponemos arbolito atrás. Y que nos ponemos diferentes t-shirts. De diferentes imágenes. Eso no es. Y yo eso es lo que quiero que tú entiendas, que eso no es. Eso no es. Ok. Pero si tú lo quieres seguir entendiéndolo así, está bien, no hay problema. Ok. Ok. Entonces, volviendo aquí a Hebreo. Sí, ¿verdad? Hebreo capítulo 11. Verso 6. Para seguir en el tema. Ahora vamos, a profundizar en qué es lo que es el estudio bíblico, que es la fe. Sí. Entonces, aquí en Hebreo 11:6 te dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que aquí te está diciendo, cuando te dice a ti que es imposible, que no existe la probabilidad, la posibilidad o el chance de que hay otra cosa más para agradar a Dios. Sí. No existe. No hay, no hay. No hay forma. No hay otra forma más. Sin fe, escúchalo, es imposible agradar a Dios. Y yo no creo que Dios, o sea, es que, miren, si yo les digo a ustedes que Dios no existe, ustedes se van a escandalizar. A lo que me refiero a esa palabra ahí. El nombre. El nombre. Exacto. Es el nombre. A lo que yo me refiero es al nombre.
Porque si me voy religiosamente, eso sería como una ofensa, porque Él es más que eso, más que esa palabra de que Dios, porque Él no es una deidad. Cuando tú dices Dios es porque es una entidad, yo lo veo como que una estatua. Exacto. Tú me vas a decir a mí, no es una estatua, entonces Él no es Dios, es más que eso. Pero yo te tenemos que decirte de esa manera para que tú lo entiendas. Para que lo entiendan. Porque tú lo entiendes así. ¿Ok? Eso, entonces, pero sin fe es imposible agradar Al Padre. al Padre. Vamos a llamarlo como lo llamó Jesucristo. Exacto. Al Padre. Entonces, ¿qué es la fe? Porque los demonios, recuérdate, también creen y tienen fe, igual que tú que me estás viendo a mí. Si lo tomamos de la manera como siempre te lo han explicado, o como siempre tú has escuchado, o siempre como tu pastor te lo ha explicado, que la fe es tú creer a ciega. Sí. A ciega. Creer Sin cuestionar. sin cuestionar. Entonces, eso la fe para tu pastor, y así es que como él te lo ha enseñado. Ajá. Porque él sabe de qué se trata, pero él te lo va a enseñar así, Como está escrito en tu como está escrito. Literal, así mismito. Entonces, para muchos la fe es como un tipo como de esperanza. De que si, por ejemplo, hay una persona que lo van a operar mañana del corazón, a corazón abierto, y tú dices a un amigo tuyo, oh, yo tengo la fe de que todo va a salir bien. O sea, es un tipo de esperanza para muchos. Y así lo utilizamos, porque yo también lo utilizo. Y tú que me ves. Ya, esto como que uno ya lo tiene como en la mente. Sí. ¿Entiendes? Pero no se trata de eso. La fe no es esperanza, no es igual a esperanza, no es eso. Ni tampoco la fe, tú crees mucho. Yo creo mucho en Dios y yo oro mucho. Sí, porque tienes que tener presente que los demonios también creen y tiemblan. Exacto. Tienes que tener eso presente. Exactamente. Los demonios, recuérdate, que los demonios creen, o sea, tienen fe. Más que tú. Me está viendo. Tienen más que tú. Y tiemblan. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Van a ser salvos los demonios? Entonces, ¿van a ser salvos los demonios? Pues recuérdate tú que ellos tienen fe. Y más que tú. Y tú también tienes fe. Y tú también tienes fe. Ok, todos tenemos fe. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace la diferencia entre tú y un demonio? Que los dos creen. Los dos creen, el demonio cree más que tú. El demonio está en un peldaño de fe más que tú, que me ve. Pero recuérdate tú que el demonio ya no va para parte. Exacto. El infierno está esperando allá abajo. Supuestamente. Exacto. Hablándote a ti religiosamente. Ese demonio está perdido, no va para parte. Pero Exacto. ese demonio está en un peldaño más alto que tú. A nivel de fe. Porque creen. Sí. Y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No la sabes? Entonces, aquí nosotros vamos a tratar de explicártela para que tú la entiendas. Exacto. ¿Ok? Entonces, recuerda que tanto los demonios como nosotros, la persona, creemos, tenemos fe. ¿En qué? En el bien. Exacto. ¿Verdad? Entonces, nosotros también creemos en el mal. Tú que me ves a mí, que me estás viendo a mí, tú crees en el mal. Porque yo creo en el mal. Pero no se confundan, cuando le estamos diciendo a ustedes que creemos en el mal, es que le estamos diciendo que existe. Exacto, porque, ok, no me crees. Tú no crees en el mal. Entonces tú pones el vocero del mal. Aquí, me refiero a la noticia. Tú lo pones en el canal de noticiero de tu país y tú te vas a dar cuenta. Si el mal existe o no. Sí. Entonces cuando tú dices que existe, es porque tú crees. Pero ¿qué pasa? Que tú no lo practicas. Tú no practicas el mal. Al contrario de los demonios. Los demonios creen en el bien y no lo practican. No lo practican, no lo hacen. ¿Qué practican ellos? El mal. Esa es la diferencia entre tú y un demonio. Y entre todo aquí. Sí. Exacto. Entonces, aquí vemos que la diferencia es que es el actuar. Porque todo el mundo cree.
Exacto, todo el mundo cree. Y también te están dando referencia que también los demonios creen. Entonces tú tienes que tener una diferencia entre un demonio que cree también como tú y tú. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, nosotros lo vamos a explicar aquí. ¿Cuál es la diferencia que tenemos que hacer para completar esa fe? Sí, exactamente. Se dice. Exacto. Entonces, vamos a decirle otro versículo para que ya vayamos entendiendo de qué estamos hablando aquí. Exacto. Entonces, aquí en Juan 8, 8:29. sí. Juan 8, 29. Vamos a leerle eso a la persona. Pero no olviden lo que leímos aquí anteriormente. Hebreo 11:6, que te dice, pero sin fe es imposible agradarle al Padre. Exacto. Tienen que tener eso presente. Exactamente. Entonces, Antes de leerle esto. ok, entonces en Juan 8:29 dice de la siguiente manera: porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces aquí vemos en ese verso que Jesucristo hace lo que le agrada ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Jesucristo aquí hablando, no me crea. Aquí Él está hablando eso. Entonces aquí vemos que en Hebreo 11:6 te dice a ti que es imposible sin la fe agradar al Padre. Exacto. Entonces Jesucristo está hablando aquí que la fe nos revela que la fe se hace, la fe se pone por obra. Por práctica. Tu pastor sabe eso, pero no te lo va a decir. Él no te lo va a decir. Él te va a decir a ti que la fe que tú tienes que creer la ciega sin cuestionar. Exactamente. Para que te calles cuando Él esté hablando. Y tú, como la Biblia es una arma para ti, Te va a sujetar a lo que Él te está diciendo. Te tiene que sujetar. Obligado. Y no puede mentir porque el mentiroso no entra al reino. Ok. Recuérdalo. Que el infierno te espera allá abajo si miente. Sí. Ok. Entonces vemos en todo versículo de Hebreo 11:6. 11:6 y Juan 8:29 que la fe, la Biblia revela, no me crea a mí, que la fe se hace. La fe tú la tienes que poner por obra. Que esa es la diferencia entre un demonio y tú. Exacto. Eso es la diferencia de un demonio y Jesucristo. Exactamente. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? La fe que Él está diciendo, que Él la pone por obra. Esa fe que está hablando a ti, Hebreos 11:6, que te está diciendo, sin fe es imposible agradar al Padre. Jesucristo te está diciendo a ti que esa fe era que tú tienes que ponerlo por obra, que esa es la diferencia entre el demonio y Él. Sí, que el demonio no la hace. Pero No la él tiene- practica. pero él cree. Pero Él cree que existe. Exacto. Entonces, por eso te dijimos a ti que esta es la diferencia entre tú, que hace el bien, y un demonio. El demonio cree lo mismo que tú crees. Pero ¿qué pasa? Que tú la practicas, lo hace. El bien, el demonio no. ¿Entendiste? Espero que eso quede claro. Exacto. Ok, entonces, para seguir confirmando Sí. que la fe tú tienes que ponerla por obra. Exactamente, Para que se selle. Sí, porque por ejemplo, vamos a lo real de ahora, palpable. El tipo que se inventó el avión, vamos a decirlo así, un ejemplo, a salir un poco del tema, vamos a poner ese ejemplo. El tipo que se inventó el avión, ese tipo, él creyó en ese proyecto, pero ¿qué hubiera pasado si él solamente hubiese creído, si hubiese quedado en su cama? Nada. Así, acostado. Y sí, yo creo, y no hace nada. ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, nada. Tuviéramos nosotros andando en barco todavía. Y en caballo. ¿Y por qué tuvo fe? Porque Él lo puso por obra. Entonces, exactamente. Entonces, ¿dónde se completó esa fe? Cuando Él la puso por obra. Y míralo ahí ahora, míralo ahí, el avión. Entonces, así mismito es con el bien. Que todo el mundo cree en el bien, sí. Y también en el mal. Nosotros creemos en el mal y en el bien. Pero nosotros hacemos el bien. Hacemos la fe. Y esa es la fe que salva. Ok. Entonces, también vamos a ponerlo como de un trabajo. Para los que creen que es fe, es tú creer mucho.
quédate en tu cama acostado y pensando y ten mucha fe que va a venir un trabajo, te va a caer del cielo. O te va a tocar la puerta. Y te va a ven, que te tenga un buen trabajo aquí, un buen empleo. No pasa. Tú tienes que pararte de tu cama, sal de ahí, ponte ropa y vete a buscarlo. Entonces pon la fe que tú piensas que va a encontrar algo por obra. Sal, párate de ahí, búscalo. Exacto. Entonces allá tú lo estás poniendo por obra. No es creer nada más, de que creí y yo creo mucho y mucho. No, no es eso, hermano. Eso no es. ¿Ok? Eso es muerto. Creer solamente es muerto. Entonces aquí, como ya dijimos, que íbamos a explicar aquí, exacto, Hebreo capítulo 11, vamos a leerle Hebreo capítulo 11 del 1 al 4. Al 4, exacto. Ahí, vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso. Te dicen a ti, o sea, en la primera estrofa te da a entender a ti, ok, te da a entender de que es una esperanza, que es lo como comúnmente nosotros le llamamos. Exacto. Como ya le explicamos, si fulano se va a operar, oh, yo tengo la fe de que te va a mejorar. O tuviste un accidente, yo tengo la fe que tú te vas a recuperar. Exacto. No te preocupes, hay que tener fe, eso es lo último que se pierde, dice la gente. Ok, de ese punto, no, eso no es fe. Entonces, la otra estrofa te dice a ti, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué la convicción de lo que no se ve? Porque nadie ha visto el bien. Exacto. Y tampoco el mal, en sentido corpóreo, que tú sabes que el bien es un hombre, o mira, es una mujer. Exacto, nadie sabe, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Ok, eso nadie lo ha visto. Tanto el bien, que nosotros le conocemos, que es el Hijo del Hombre. Exacto. El bien. Y el mal, que le llaman Satanás. O el diablo mucho. Sí, porque ya le pusieron nombre y apellido. Exacto. A los dos. Ok, entonces nadie lo ha visto, ninguno de los dos. ¿Y cómo tú lo ves? A través de la fe. A través de la fe. Entonces, ya cuando tú tienes fe, tú te lo estás diciendo, es la convicción. Tú crees en algo que tú nunca has visto. Ajá. Pero tú sabes que existe. Entonces, cuando tú haces eso que tú nunca has visto, que tú piensas que es lo bueno, entonces tú lo vas a poner por obra. ¿Y qué tú vas a practicar? Lo que tú nunca has visto, que tú sabes que es bueno, tú lo vas a poner por obra, eso. Exacto. Entonces ya tú estás convencido de lo que tú estás haciendo, que es lo bueno. Exacto. Entonces, la otra forma, la primera estrofa de aquí, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. De otra forma, no, porque ya lo explicamos de una forma que es como la esperanza. O sea, se puede decir, si uno tiene otra forma, otro punto de vista es que si tú haces un bien, tú estás esperando algo. ¿El qué? Un bien, porque está escrito en la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Exacto. ¿Entienden? Entonces, de ese punto de vista, quizás lo está diciendo el que lo escribió, porque la fe no es tú creer a ciega o creer de que en un mueble sentado esperando de que algo que pase. No, eso no es. Eso no es fe. Y los pastores saben eso. Exacto, saben de qué se trata. Entonces el versículo 2 ya te da más luz de lo que estamos diciéndole a ustedes y explicándoles. Sí, porque lleva un contexto. Dice, porque por ella, ¿por quién? Por la fe, por lo que pusiste por obra. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, ya te está dando referencia de que esa fe que hicieron los antiguos, ellos lo pusieron por obra. Exacto. Y esa obra va a dar testimonio de ti. Va a hablar. Va a hablar de ti. De que tú tuviste fe real. Porque la pusiste por obra. Exacto. Entonces dice a ti el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo lo que no se ve, como le explicamos, el bien que no se ve. De lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. O sea que cuando... De lo que no se veía. Exacto. Cuando tú crees en algo que no se ve y tú crees en eso, exacto, tú lo pones por obra. Por ejemplo, como el ejemplo que le pusimos, del avión. Exacto. El avión no existía el avión.
No. ¿Y qué hizo el que lo inventó? Él creyó Él en tuvo eso. fe. Exacto. Y lo puso por obra. Y ahí tú lo viste. Lo viste ahí. La fe del que se inventó el avión. Exacto. Es un ejemplo que estamos dando. No, tú no tienes que creerlo. Entonces, el versículo 4 te dice, por la fe. Otra vez te da énfasis otra vez, por la fe. Ya está entendiendo que la fe es la obra. Ajá. No es creer simplemente Sí, nada más. por la obra. Por la obra ofreció, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más ese excelente sacrificio que Caín. O sea que aquí vemos que Caín También y tuvo Abel, fe. ellos tenían fe, los dos, porque la pusieron por obra. Sí. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, ya están entendiendo de que la fe que tuvo Abel, él tuvo fe, él creyó, pero no simplemente creer, él lo puso por obra, para que esa obra dé testimonio de él. Sí. Como le explicamos lo del tipo del avión. Sí, eso es como tú me estás explicando. Es como cuando alguien deja una cosa, ¿cómo es? Un legado. Como un legado. Exacto. Eso es lo que están hablando yo ahí. El legado. ¿Cuál es el legado de Abel? Lo que él hizo, la obra que él hizo. Lo pueden buscar en el Génesis. ¿Qué fue que él hizo? ¿Qué fe Exactamente. fue esa? Entonces se van a dar cuenta que la fe que él hizo fue la obra que él ofreció al supuestamente Jehová. No, a Jehová. Sí. No supuesto. Él hizo a Jehová fue. Sí. Entonces, aquí, entonces para ir en el tema, entonces yo espero que ustedes hayan entendido eso. Que lo vayan que más o menos lo vayan entendiendo. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo de qué estamos hablando aquí, vamos a leer Santiago capítulo 2. Versículo 14 al 19. Santiago capítulo 2, verso 14 al 19, ¿ok? Exacto. Y vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Exacto. O sea, que de qué te voy a decir a ti, yo tengo fe, que estoy aquí sentado orando mucho en un banco. Yo tengo mucha fe, pero ¿dónde está tu obra? Te está diciendo a ti. Y no tiene obra. Ajá. De lo que venimos diciendo. Exacto. Entonces, como todos los ejemplos que venimos diciendo, quédate sentado en tu casa, orando mucho. Entonces aquí te dice, te hace una pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Si tú crees mucho y tienes mucha fe en creer nada más, en creer la ciega de tu pastor, Sí, porque ¿eso te va a salvar a ti? recuerda que los demonios también creen Exacto. de lo que le venimos diciendo, porque Ajá. los demonios tienen más fe que tú, pero tienen fe, pero más que tú, pero ¿se van a hacer salvos? No. ¿Por qué? Porque no lo ponen por obra. Exacto. Verso 15. Sí. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. O sea que aquí le estamos viendo que si ¿De qué te sirve a ti, tú decirle a un hermano que no te preocupes, que Dios proveerá, se va a decir a ti. Sí, porque eso es lo que dicen ellos. Sí. Hermano, no te preocupes, que el Señor proveerá, pero tú teniendo para ayudarlo. Para ayudarlo a él. Aquí te está diciendo, ¿de qué te sirve eso? ¿De qué te sirve tener esa fe ciega si tú no la pones en práctica, si no la pones por obra? Ajá. Entonces, verso 17. Así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma. Lo que les dije ahorita. Si tú solamente crees, yo creo, porque recuerda que todo el mundo cree. Y hasta los demonios creen. Y tiemblan. Yo creo mucho. Oh, sí, tú crees mucho. Y no lo pongas por obra. Entonces es muerto. Eso que tú crees está muerto. No sirve. No sirve. No sirve para nada. Ok. Entonces, dice el verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso lo está diciendo Santiago aquí. Claro, te lo está diciendo clarito ahí. No sé si ustedes están entendiendo eso, lo que él está hablando ahí.
Muchos van a decir, yo tengo fe. Oh, ¿tú tienes fe? Entonces él le dice, ok. Entonces Muéstrame tu fe sin la sobra. Exacto, Muéstrame tu fe, tu feligrés, sin tu sobra. Y yo te mostraré mi fe por mi sobra. Lo que le agrada al Padre, como te dice a Jesucristo a ti. Sí. Porque yo siempre hago lo que Él le agrada. ¿Y qué es lo que Él hace? La sobra que Él hacía. Lo bueno que Él venía diciéndole a la gente que hagan. ¿Para qué? Para que le agradaran al Padre. Sí. Entonces dice aquí, verso 19, tú crees que Dios es uno. Entonces en esa primera estrofa, yo creo que Él es uno. ¿Por qué nosotros creemos que Él es uno? No es porque yo escuché un pastor, no, porque el bien es uno nada más. Exacto. El bien es uno. Y no es como el bien que es solamente para beneficio propio. Sí, no es de ese bien que estoy hablando. Estoy hablando del bien común. El bien colectivo, exacto. Para todo. Ok. Entonces, ¿tú crees eso? Que el bien es uno. Sí. El Hijo del Hombre es uno. El bien de cada persona. Bien dice, ¿verdad? Porque los demonios creen en eso, en el bien. En el Hijo del Hombre ellos creen. Y tiemblan. ¿Por qué? Porque no lo practican. No ponen esa creencia que ellos creen. No lo ponen por obra. No hacen el bien. Ajá. Eso es. Entonces aquí, ahí mismo, en ese mismo capítulo, sí. Pero en el verso 1, aquí en Santiago, capítulo 2, verso 1, dice de la siguiente manera, muy impactante eso que él dice aquí. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, que vuestra fe en el Hijo del Hombre, porque ahí, o sea, te lo escriben religiosamente porque es una religión. Exacto. Sea sin acepción de persona, y sabemos que el Hijo del Hombre es el bien. Lo que está diciendo aquí él, que el bien de ustedes sea sin excepción de persona, o sea, que se hace. No es sentarte en un banco y creerle a un tipo que te hable bonito y sepa cómo conjugarte los verbos y los versículos, combinártelo. Sí. Y creer lo que él te dice a ciegas, eso no es fe. Ni tampoco es fe que yo creo en Dios, porque todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo. Por eso cuando yo leí y profundicé ese versículo de Juan capítulo 3, verso 14, entendí que todo el mundo lo ama y le cree en él, porque a todo el mundo le gusta el bien. Lo que hay que exaltarlo. Y ponerlo por obra. Exacto, exactamente. Hacer el bien. Cuando tú exaltas, porque tú la estás poniendo ya a hacer, tú estás haciendo la fe. Sí. Lo mismo que hacía Jesucristo, que al Padre le agradaba. Y que era obras. Él no te hablaba a ti de que yo creo mucho. Y voy a orar, muchachos, voy a orar muchas horas. Sí, porque a Dios le gusta mucho que oren. Y ayunar. Y ayunar mucho. Eso no sirve para nada. Eso es muerto, te lo está diciendo Santiago. Te lo digo con toda autoridad. Ahora, si tú te gusta orar, hazlo. Quizá un desahogo que tú tienes. Exacto. Porque a veces yo voy en la calle y yo digo, Dios mío, pero y esto. Pero no es que me voy a poner de que orar, de que tanta hora. Porque si de eso se trata, allá en México hay un gran orador. Daniel Avi. Ese tipo es genial. 1A. Ese chamaco tiene un léxico y un verbo que lo buscaron. Nosotros lo hubiésemos buscado a él. Ven, para que tú hables con Dios. Para que quite el coronavirus. Ajá. O ven para que tú... ¿Entiendes? Pero no se trata de eso. A mí la vida me lo ha enseñado. No te vengo aquí hablándote a ti de cosas ficticias, pero me tengo que remontarte a tu Biblia para que tú puedas entenderlo. ¿Ok? Y explicártelo de qué se trata. Y explicarte de qué se trata. Pero si tú quieres seguir entendiendo y comprendiendo de que se trata de Dios, no hay problema. Entiendo tu punto de vista, yo lo tuve por muchos años de esa manera y lo creía de esa manera, no hay problema. ¿Por qué me conformo? Porque tú no le haces daño a nadie. Exactamente. Pero me duele porque tú estás engañado y tú no sabes de qué se trata. Y tú te sacrificas. Que me voy a poner aquí hasta la cabeza hasta aquí. Y la mujer hasta aquí. Y los hombres que con una bastola. Tú no quieres estar así, papá, tú lo sabes. Como está en tu Biblia, sin fe es imposible agradarle a Él, al Padre. ¿Y cuál es la fe? La obra que tú hagas. ¿Ok? Entonces muchos van a decir,
lo de Pablo. Sí. ¿Entiendes? Pero antes de llegar ahí, vamos a leer en 2 de Corintios Sí. lo que Pablo dice aquí. 2 de Corintios. Capítulo 5. 5, verso 7. Sí. Verso 7. Y dice de la siguiente manera. Porque por fe andamos, no por vista. O sea que, ¿qué quiere decir él ahí? Nosotros andamos haciendo el bien, pero no por vista, no para que los hombres lo vean. No para ser visto, de que buscando sonido, como hoy en día se dice. Sí. Este es un busca sonido. Este siempre está en todos lados para que lo vean y que haciendo Diga que él está que haciendo obra. Exacto. No es de esa manera. No es eso. ¿Ok? O sea, de corazón, real. Por eso es que Jesucristo en una dice que haga el cosa y cállate. Que el Padre que mira en silencio, Él sabe. No, cuando tú hagas un bien, no haga como sonar trompeta. Eso mismo lo que está diciendo Pablo aquí. Sí. Por si acaso. Entonces muchos van a decir, ya que tienen un más conocimiento más profundo, porque para eso es que sirven, para de buscar un versículo de donde sea, para contrarrestar de que lo que tú, Está diciendo. el estudio bíblico que tú hiciste. Eso lo hace cualquiera, déjame decirte. Exacto. Cualquiera hace eso. Escucha, hacer un tema bíblico es muy difícil. Y más difícil para nosotros porque estamos en contra de todo lo que tú crees. Exacto. Si es difícil para tu pastor hacer un tema bíblico y que tenga sentido lo que él está hablando, Conforme a su ministerio. sí, es difícil, pero es fácil tú sentado de tu teléfono o de tu computadora o lo que sea, sacar un versículo o medio versículo para destruir ese estudio. No han entendido y miren, No, eso nosotros utilizamos en contra tuyo. Es el alma tuya. La Biblia no es una alma para mí, recuérdalo, ni para tu pastor. Por más versículo que tú tires, si nos vamos a nivel de versículo, tú vas a perder. Porque el nivel de nosotros, estudio bíblico, está más para allá del que le dio la clase a tu pastor allá en Texas. En Texas o donde sea que él estudió. Y no por alardear, pero saben por qué te lo decimos. Ok, si nos vamos a nivel versículo con quien sea, no van a poder. No van a poder aquí, no van a poder. Entiéndelo. No va a poder porque yo estoy en la roca. Aquí nosotros estamos en la roca y sabemos de qué se trata. Te estamos diciéndote a ti porque queremos que tú sepas de qué se trata para que no tengas jamás. Exactamente. ¿Entendiste? Pero si nos vamos a nivel de versículo a versículo con quien sea, no van a poder, porque nosotros aquí, a los eruditos que ponen los comentarios en la Biblia, lo ponemos a temblar. Dicen cosas que no se sostienen de nada, no tienen sentido, dicen mucha loquera. Entonces imagínate tú, a ti tu comentario que no toman en cuenta para ponerlo en la Biblia. Imagínate tú. Exactamente. ¿Entendiste? Porque cuando tú sabes que esto es para todos los adventistas. Escucha, adventista. Jehová hizo una obra el 7º día. Ahora pregúntale a tu pastor, ¿qué obra hizo Dios Jehová? Es el 7º día. Siéntese aquí y explíquemela a mí. ¿Qué fue que él hizo en el 7º día? ¿Qué obra él hizo? Pero tú piensas que él descansó. No, lee la Biblia en el Génesis. Te dice a ti que él hizo una obra el 7º día. Y te digo que te dicen a ti los eruditos, los comentaristas, que por eso que te decimos a ti que lo ponemos a temblar, que el descanso también es una obra. Oigan qué ridículo más grande, dicen ellos, porque no quieren desprenderse de una mentira del diablo. No quieren desprenderse. Entonces tú, que escribe aquí, que no hemos entendido nada, y era adventista o lo que sea, o guarda el 7º día, dite tú mismo o a tu líder qué obra fue que hizo él. Exactamente. Dite. Y le escribe abajo. Eso es demasiado conocimiento. Mucho. Tú no tienes eso. Olvídate. Entonces, Pablo dice aquí, Efesios capítulo 2. Escucha, nosotros hemos estudiado demasiado la Biblia. 20 horas diario. ¿Entendiste? 20 horas. Mientras tú estás durmiendo, no estamos estudiando la Biblia. Mientras tu pastor duerme, que yo creo que los domingos
Ellos agarran el libro y lo tiran para arriba ahí. Y donde caiga abierto, vamos a hablar de eso, mi amor. Sí. Pastor y pastora. Sí, exacto. Y donde caiga, vamos, lo tiramos para arriba. Y donde caiga el libro, ahí, vamos, estos pendejos se lo hicimos. Eso no es un alma para ellos. Y todo lo que está escrito ahí es verdad para ellos. Sí. Son 20 horas. Diario. Ok. Tu pastor la pena, si lo tuyas son 2 horas. O 7, 8. Son 20, papá. Entonces aquí, Efesios 2, del 8 al 9. La palabra de Pablo. Efesios 2, verso 8 al 9. Exacto. Y dice La palabra de Pablo. Sí, eso es la palabra de Dios. El fanático religioso dice a la carta de Pablo, la palabra de Dios. No la palabra de Dios. No, eso no es palabra de Dios. Es correcto cuando tú dices, Pablo dice, eso está correcto. La palabra de Pablo. La palabra de Pablo, lo que él creía y él entendía. Exacto. Ok, eso yo lo entiendo, pues no me salte a mí de que la palabra de Dios dice. ¿A dónde Sí. dice la palabra de Dios? O en Efesios, o en Corintios. Entonces ya tú eres un fanático al nivel Dios. Ok, pero sigue así, no hay problema. Ok, entonces aquí Pablo dice, porque muchos van a decir este versículo, para Exacto. tratar de derrumbar lo que estamos aquí, nosotros replanteando. Sí. Ok, entonces dice así, verso 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el verso 9, y muchos van a citar eso, gente que no tiene ningún tipo de conocimiento bíblico, porque si es por eso, recuérdate tú que Jesucristo hizo montones de obras aquí. Juan dice, al final creo que Juan capítulo 21, él dice que si él se pone a escribir las obras que hizo Jesucristo, no alcanzaría los libros. O sea, que él hizo muchas obras aquí, porque el ser humano ve por aquí, porque si yo te digo a ti, yo soy santo, y el Señor me envió a mí para yo guiarte a ti, lo primero que tú vas a decir, tú no tienes santidad, tú eres un malvado, tú eres un perverso. Mira cómo está vestido. Mira cómo tú estás vestido y tienes un aretico. Sí, ve, entonces yo te digo a ti, ¿dónde está tu fe? Si la está tomando, que hay que creer sin ver. Exacto. Entonces, ¿dónde está tu fe? Te pregunto en esta hora. ¿Te das cuenta que tú no tienes fe? Que tú tienes que ver. Primero. Porque sí. Porque tú crees que tu pastor tiene cierta vestimenta y tiene que hablarte a ti como un político. ¿Por qué? Porque tú tienes el cerebro lavado, mijo. Esos son los primeros ladrones. Y los primeros que te engañan. Entonces así se te viste, porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Cuando tú eres un tipo encorbatado, una buena corbata, Y un buen léxico. ese tipo está diciendo la verdad. Es un hombre de Dios. Ese de Dios. Tú. Y no puedes mentir porque el infierno te espera allá abajo. ¿Viste? Como yo te domino a ti con tu propia arma. ¿Por qué? Porque tú estás atado a una mentira. A lo que está pensando que se cree de Dios. Y desde que tú crees que la Biblia se trata de Dios, ya te he engañado 1000 veces. Y va a morir engañado. Y si se lo dice a tus hijos, también van a morir engañados. Gracias a Dios que nosotros tuvimos este conocimiento. Porque como ya le dijimos, la estudiamos, duramos como 5 o 6 años estudiándola 20 horas diario. 20 horas diario. Papá. ¿Ok? Sin exageración. Porque nos levantábamos a las 4 de la mañana y desde ahí empezábamos a estudiar la Biblia hasta las 12 de la noche. ¿Ok? Porque hay que dormir, por lo menos. Entonces aquí nosotros tenemos el conocimiento bíblico que nosotros tenemos. Va más allá del que enseñó a tu pastor. Por si acaso. Entonces aquí yo sé que muchos van a tirar ese verso. El 9. Exacto, pero eso es una bala, yo soy inmune a eso. Y yo te lo estoy explicando a ti que no es así. Lo que Pablo quiere decirte a ti es que no es por obra para que nadie se gloríe, en sentido de que hay como buscando sonidos que están en todos los asuntos. Que mientras más obra yo hago más, Sí. dejándome ver, yo voy a tener la salvación. Sí, o yo voy a estar bien. Sí, y no es así. Eso no es lo que él quiere decir. Él quiere decir ahí es que no es que tú vas a estar de que en el afán de obra, hay un accidente allí, déjame yo ir para allá corriendo para salvar.
Exacto. Tú sabes, como para prestar mi ayuda. O déjame yo. No es así, papá. Es de corazón, real. ¿Ok? Por eso que tú dices, para que nadie se gloríe, como para que nadie diga que está haciendo di que montones y montones de obra. Eso no es, pero si tú quieres creerlo como te lo dice tu pastor, está bien. No hay problema. ¿Ok? Exactamente. O sea, aquí en el versículo 8 te dice a ti, porque por gracia soy salvo. O sea que esa palabra de gracia, él la está llamando, refiriéndose al Hijo del Hombre. Sí. Pero por el Hijo del Hombre soy salvo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. De la obra. De la obra que yo hago, que eso que le agrada al Padre. Por eso que yo voy a ser salvo. Porque yo voy a comenzar a hacer el bien. Exacto. En lo que yo creo que yo nunca he visto, lo que yo no he visto corpóreamente, en eso que yo creo. Y si tú crees en eso que nunca has visto y sabes qué es lo bueno, tú vas a practicar eso que tú crees, Sí. que tú nunca has visto y nadie ha visto, y tú lo vas a poner por obra. Para que todo aquel que vea eso y crea en eso que no se ha visto nunca, pero tú lo pones por obra, que es lo bueno, que es el Hijo del Hombre, el bien, entonces van a creer en eso y van a comenzar a practicar el bien. Exacto. Todo aquel que crea en el bien y lo practique será salvo. ¿De qué? De la maldad. Exactamente. Del mal. Exacto. Entonces, con todo esto, ustedes nos ven a nosotros y que nosotros decimos que Jehová es la ley, que vino Jesucristo. Y el mensaje de él era que nosotros podíamos vivir sin el pecado, porque el pecado es la condenación y el poder de la condenación es la ley. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos vivir haciendo el bien sin depender del pecado. Exacto. Entonces, si nosotros, un ejemplo, si a mí me ponen, escucha, si a mí me ponen, yo no creo que te confundas, si a mí me ponen de cualquier país como presidente, yo no quito la ley. No. Entonces, yo sé que tú te estás preguntando, entonces, ¿de qué ustedes están hablando? No, porque es que el mensaje se le tiene que transmitir a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. Sí, porque dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño para así cuando él sea grande no sea parte de él. Entonces tú tienes que introducírselo a tu hijo y decirle quién es Dios, a que tiene que amar a Dios, no temer, a Dios no se le teme, a Dios se le ama. Tú tienes que escucha, Dios no castiga. Lo que tú haces va a ser tu paga. Conforme a lo que tú hagas. Conforme a lo que tú hagas. Tú tienes el mal y el bien ahí al frente de ti. Entonces, tú decides, ser libre albedrío que habla lo evangélico. Tú decides, si tú votas por el mal, tu paga va a ser mal, papá. No espere el bien. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no perdona malas obras. Hay una ley establecida. Ok, eso sí no perdona Él. Te lo digo con toda autoridad. Él no perdona eso. Dice que tú hiciste un mal. Y yo me voy a arrepentir y ya hay que se olvidó de esa mala obra que tú hiciste. No. A eso es que los cristianos le llaman que tú estás en un proceso. Exacto. Ellos le llaman eso. Ajá, que tú pasando por un proceso. Son varias obras que tú hiciste mal. Pasa que tú no te acuerdas. Porque así que Dios te ejecuta. Mira el mismo chamaco este. ¿Cómo es que se llama él? Salomón. Sí. Cuando él fue viejo, no cuando joven. Entonces ahí vino la paga. Porque así te da tiempo. Tú hiciste un mal y no te preocupes. Tú no sabes cuándo es que va a venir tu paga. No va a venir, exacto. Tú no sabes cuándo va a venir tu juicio. Hablando religiosamente. Pero Dios sabemos que no castiga a nadie. Él no castiga. Eres tú mismo que lo haces. ¿Cuándo? Cuando tú haces un mal. Tú mismo te condenaste. Cuando tú haces un mal. Ok, por eso yo te digo a ti que si a mí me ponen, yo no quito la ley. ¿Por qué? Porque es necesaria ahora mismo. Es necesaria. Entonces, tú tienes que decírselo a tus hijos. Mira, Dios es así. No hagas mal. Siempre al bien. Mantente en el bien. No te apartes de ahí. No te apartes del bien. Al bien. Porque si te
Si te va para el mal, esa va a ser tu paga. ¿Ok? Entonces hay que mantenernos en el bien, pero hay que decírselo a nuestros hijos. Y yo sé que este mensaje en 500 o más años, qué sé yo, o 1000, nosotros ya no vamos a existir, pero van a existir nuestros... Lo que tú le dijiste a tus hijos y tus nietos. Y tus hijos se lo van a decir a tus hijos y así sucesivamente. ¿Entiendes? Porque el mensaje de esa manera, lo que yo te estoy hablando a ti, no es lo que era. Porque, por ejemplo, mira la democracia. La democracia no fue en estos días que la tiraron. Y ya todo el mundo tiene su derecho. Porque ellos hacen eso. Apuntan, un ejemplo, tiran una ley hoy, cambian todo, y eso es a largo plazo. 500 o 1000 años después. Exacto. Para que eso vaya ya tomando forma. ¿Entendiste? Y se maneja así. Entonces, dile a tus hijos lo que tienen que hacer y que no se aparten del bien. Es difícil, créeme, es difícil. Porque uno sale a la calle y uno ve situaciones, uno dice, pero es que tiene que existir obligado la ley. Exacto. Pero lo estamos viendo como que es para inmediato. Sí. No inmediato, eso es a largo plazo. Porque esos hombres que hablaban de que podían vivir sin ley, hasta el propio Jesucristo, Él murió, y nunca lo vio. Él creía eso. Que él creía a Jesucristo, que podíamos vivir sin leyes, sin las leyes que rigen el mundo, que podíamos vivir amándonos nosotros mismos. Ajá. Que nos guíe el bien, el Hijo del Hombre, el cada bien de cada persona, que sea el que nos rija a nosotros aquí en la tierra. Exacto, no las leyes. Exactamente, porque realmente yo en lo personal sueño con un mundo mejor, que el que estoy viviendo ahora. Pero eso no significa que aunque yo no vaya a vivirlo, yo me tengo que tirarme ahí, porque dime, entonces recuérdate tú que todos nos vamos a morir y hay un afán de vida. Tú no ves a nadie tirado. A mí no me importa nada, yo algún día me voy a morir. No. Entonces tú tienes que decirlo para que no, aunque tú no lo vivas, porque va a pasar algún día, va a pasar de que vamos a vivir sin leyes, pero yo no lo voy a vivir. ¿Lo van a vivir quiénes? A lo que nosotros le estamos diciendo que podemos vivir sin leyes. Exacto. Haciendo el bien. Exactamente. Entonces, eso no significa que es como si no lo hacemos, estamos siendo egoístas. No. Lo estamos haciendo para que esa descendencia de qué sé yo cuándo lo viva. Sean libres. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo y todos esos hombres. Juan, y toda esa gente. Ellos hicieron eso. Pero estamos bajo la ley todavía. Hoy en día vivimos bajo la ley. ¿Ok? Y hay muchas cosas que ustedes tienen que saber, que ustedes nosotros se las vamos a ir explicando poco a poco. O sea, que el resumen de esto, de qué es la fe, le estamos explicando que aquí la fe, como te dice a ti aquí, que la convicción de lo que no se ve. Es algo que tú crees, que tú nunca has visto, pero al tú creer eso, tú lo pones por obra. Ajá. Al yo creer en lo que yo no he visto nunca, pero yo sé que existe, sí, yo lo pongo por obra. Entonces Jesucristo aquí en hebreo te dice a ti que sin la fe es imposible agradarle al Padre. Entonces cuando vemos aquí que Jesucristo está hablando que yo hago lo que siempre le agrada al Padre, estamos viendo que la fe se practica. No simplemente se cree y estoy sentado y ya, no. Tú la tienes que poner por obra. ¿Para qué? Para que la selle. Sí, para que en verdad le agrada al Padre. Para que esa fe no sea muerta. Exacto. Entonces, ya aquí le explicamos los pasos que él tenía que aquí en Hebreo 11:1 que Abel hizo una obra. Sí, te dan varios ejemplos. Exacto. Ellos te dan varios ejemplos. Aquí Santiago te habla a ti que si tú no tienes, tú puedes tener la fe, pero sin las obras va a ser muerta tu fe. Aquí en Juan. Sí. En Santiago 2:14 aquí. 2:14 al 19, que si tú puedes tener fe, tú puedes creer, pero si tú no la pones por obra, esa fe que tú tienes de creer es muerta, no sirve. Sí. Porque los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí, en Santiago 2:1, te está diciendo que tú tienes que poner esa fe sin excepción de personas. Ajá. A toda persona tiene que ayudar, tiene que hacer el bien. Tiene que hacerlo.
No sin sin excepción de personas, todo el mundo. Sí, porque por eso Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio. Es lo mismo que él está diciendo aquí, Santiago, porque el mensaje siempre fue el mismo. Siempre. ¿De qué? De hacer el bien. Ese era el mensaje, diferentes formas de decirlo. Hay montones de formas que tú lo lees en el Nuevo Testamento y es diferentes formas de decirte lo que hagan el bien, pero diferente historia. Que entonces él te dice a ti que hagan la fe sin excepción de personas, se hagan el bien. Aquí, Santiago 2:1. ¿Ok? Aquí en Corintios, Pablo está diciendo que... Porque por fe andamos, no, Sí. no por vista. O sea, andamos haciendo el bien, no para que los hombres no vean, no para ser visto. ¿Ok? Entonces aquí en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, Pablo dice en el verso 9 específicamente que no es por obra para que nadie se gloríe. Pero ya explicamos qué es lo que él quiere decir. ¿Ok? Porque si eso es verdadero, entonces Jesucristo ¿para qué vino para acá? Si hacía montones de obras. No, eso es lo que él quiere decirte a ti, es obra en el sentido de que hace mucha para que los hombres vean. No es eso. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, en este video, señores, esperemos que usted haya entendido un poco de qué es la fe. ¿Ok? La fe que salve las obras. Obligado tiene que hacer obra. No es fe que creyendo sentado y sin hacer nada. Porque recuerda que los demonios también creen y tiemblan. Ok, si usted cree que este video le sirvió a usted de gran ayuda, dele like, compártalo para que otra persona pueda entender todo esto. ¿Y de qué se trata? ¿Y de qué se trata? Ok, así que hermano, bendiciones. Esperemos que tú y tu familia siguen dando bien y manténganse en el bien, señores. No se aparten del bien. Ok, esa es la llave, eso es lo único que nos salva aquí en este mundo. Mantente en el bien, que eso es lo único que le agrada a Dios, mantenerte en el bien y haciendo el bien. Porque sin tú hacer el bien, no agrada al Padre. Ok, ese es el mensaje. Así que queden en paz y nos veremos en el siguiente video.